Hemos estado predicando este mes. ¿Qué haremos? Es la serie de predicaciones. Y hoy quiero dejar en su corazón algo que lo hemos llamado: ¿qué haremos si la situación empeora? Si la situación empeora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted cuando algo se pone peor de lo que usted esperaba? Porque a veces uno está creyendo como que el problema que tiene es grande. Esté conmigo. Uno cree que el problema que tiene es grande, pero de pronto uno le está pidiendo un milagro al Señor, y en medio de eso que le está pidiendo el milagro al Señor, la cosa se pone peor en vez de mejorar. Si a alguien le ha pasado esto que estoy mencionando, no es casualidad, porque hay otros que les ha pasado igual, tal vez como a usted. Pero hay una escena en la Escritura que me gusta compartirla y contextualizarla de lo que le quiero dejar esta noche. Y es una historia llamado en la Biblia, la historia real de la vida de Jairo y su hija. Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. O sea, no era una leve fiebre o una tos o un dolor, era que su hija estaba agonizando, en agonía. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Jesús sale con Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaban. No era tan fácil salir corriendo para la casa de Jairo, una multitud. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y ahí hay una coma, porque la historia sigue, y solo quiero conectarlo con esto para leerlo otros versículos y llegar a lo que quiero. Jairo pide un milagro, pero cuando pide el milagro, Jesús tiene que llegar a la casa de Jairo, porque Jairo lo que pide es que llegue a su casa a imponer manos a su hija. En el momento que Jesús va caminando hacia la casa de Jairo, hay un intervalo de acontecimientos. La multitud le aprieta, no puede caminar tan rápido, no puede salir corriendo porque es una multitud de gente, multitud. ¿Cómo era? O sea, que apenas se podía caminar a pasitos. No sé si me explico. Era como ir, avancen, avancen, avancen. En medio de esa multitud hay milagros que pasan, y una mujer que tenía flujo de sangre toca el borde del manto de Jesús, se da un milagro, la cosa se pone mejor. ¿Alguien me entiende? Pero lo que quiero que sepa es que ese intervalo de tiempo significa mucho para la vida de la hija de Jairo, porque su hija está agonizando. Y aquí hay un espacio de tiempo que es como ese espacio de tiempo en el cual Dios está ocupado solucionando los problemas de otro, y el milagro suyo lo deja para segundo plano, y en vez de mejorar empeora. Y usted mirando los milagros de otros, y Jairo escuchando a Jesús hablar: ¿quién me tocó? Y una mujer testificando: Señor, yo te toqué. Y ahí ese es un lapso largo. Si usted lee todo el pasaje, entre ese tiempo que Jairo pide el milagro, que es sana la mujer del flujo de sangre, que ella testifica que fue ella, eso se dilata. Yo no sé qué tiempo, si 1 hora, si 2 horas, no puedo medir, no puedo saber, pero en ese lapso de tiempo ocurre lo peor. Ocurre lo peor,
versículo 35. Mientras él aún hablaba, cuando dice la Biblia que mientras él aún hablaba, se refiere al milagro que es hecho en la mujer. O sea, ese es el nexo. Eso es lo que se contextualiza. Es el momento en el que mientras él aún está hablando del milagro que recibe la mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús le rogó. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió, versículo 37, 38, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué lloráis y por qué estáis alborotados? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que no le dijesen a nadie, o que no se divulgara. Y dijo que le dieran de comer. Y aquí quiero dejar algunas palabras que son clave para lo que quiero dejar en tu corazón. ¿Qué hacer cuando la situación empeora? Jairo está esperando un milagro. Y escuche, no es lo mismo creer por un milagro, no es el mismo nivel de fe creer por un milagro de la sanidad estando viva, como creer por un milagro ahora estando muerta. ¿Me dejo explicar, no? ¿Me explico? No es lo mismo pensar en un milagro de sanidad de ella, como ahora el milagro para que resucite. Pero ahora viene esto. Jairo llegó donde Jesús a pedir el milagro. Y la palabra, escuche esto, la palabra que Jesús le da mientras él habla y la gente llega y le dice: no sigan molestando al maestro, la niña ya murió. La palabra que Jesús le dice a Jairo es: no temas, cree solamente. Cree solamente. ¿Sabe? Esta palabra que Jesús le da aquí y le dice: cree solamente. Cree solamente, en hebreos significa pisteu, que tiene que ver o significa fe en Cristo. Cuando Jesús le dice: quiero que cree solamente, le está diciendo: ten fe en mí. Ahora, el primer milagro, esté conmigo, el primer milagro para la sanidad de su hija, ¿a quién se lo había pedido? A Jesús. Ahora que su hija muere, ¿en quién debe de creer? En Jesús. Pero no es lo mismo pensar en un milagro de sanidad. No es el mismo nivel de fe. Entonces vea esto: cuando la situación en su vida empeora, cuando la situación empeora, su crisis en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en la economía,
en la salud y usted dice, siento peor, comencé a ir a la iglesia y ahora es peor. Comencé a orar y ahora es peor. Siento más ataque, dice. Entonces viene el punto. Quiero que sepas que la gloria para Dios en medio de esa crisis que aumentó después de que tú comenzaste a pedirle al Señor, el nivel de milagro de esa crisis que aumentó y que ahora es peor la situación, la gloria del Señor va a ser más grande a través y dentro de ti. La gloria de Dios va a ser mayor. Pero solo tiene una opción y solo una opción, y es confiar y confiar y confiar y seguir confiando como confiaste la primera vez, que todavía creías que era una crisis y le pedías, y ahora que la crisis es peor, entonces tienes que confiar en Dios, que el que te dijo confía solamente no te va a dejar defraudado ni te va a dejar avergonzado, y Él va a obrar el milagro. Pero aquí viene algo. Cuando Jesús llegó a la casa del principal de la sinagoga, Jairo, ¿sabe? La gente está alborotada. ¿Cómo estaba la gente? Alborotada. Hay un caso real, la niña murió. Y Jesús, ¿sabe qué hace? Dice la Biblia que Jesús saca a la gente de la casa. ¿Qué hizo? Saca a la gente de la casa, se queda solo con Juan, Pedro y Jacob, y entra adentro de la casa solo con los padres de la niña. ¿Sabe usted por qué Jesús sacó a la gente? Porque esos mismos que llegaron a decirle a Jairo, donde él estaba, no molestes más al maestro, ya de todas maneras murió tu hija, eran los mismos que estaban en la casa llorando y gritando por la niña que había muerto y haciendo alboroto. ¿Y sabe por qué Jesús se queda solo con Jairo? Los 3 apóstoles, por alguna razón no llevó a los 12, ¿verdad? Por alguna razón no llevó a los 12, solo llevó a los 3. Y por alguna razón sacó a la gente y se quedó solo Jairo, los 3 apóstoles confiables, Jesús y los padres que creían el milagro. Entonces aquí viene algo que es muy importante que usted entienda. Cuando la situación empeora en tu vida, cuando la situación se pone más tensa en tu vida, hay gente que te la tienes que quitar de alrededor tuyo. Porque ese tipo de gente que está alrededor tuyo, mirando tu situación, oyendo tu crisis, escuchando tu situación, en vez de alimentar tu fe, lo que va a hacer es apartar tu fe del que vos desde el inicio dijiste que te iba a ayudar. Entonces ese tipo de gente no merece estar alrededor tuyo. Jesús sabía que esa gente perturbaría la vida de Jairo ahí en el milagro que él quería obrar. Entonces era mejor que estuvieran afuera. Sacalo de tu Facebook, sacalo de tu círculo, sacalo de tu WhatsApp, sacalo de los mensajes que te está mandando. ¿Para qué lo tenés ahí? Es que se va a molestar. ¿Y qué te importa? Si no te va a solucionar el problema, si el que te lo va a solucionar es el Señor. Y todo aquello que a tu alrededor te quite la fe, tenés que arrancártelo. Jesús, tú
y la persona correcta que crees que es la que te puede ayudar a conquistar el milagro doble que Dios quiere hacer en ti. Pero tienes que entenderlo. Hay gente con la que ni siquiera podés orar. Imagínense Jesús haciendo una oración con esa gente ahí. A ver, decirle al que está a su lado: hay gente que está tan torcida con la que ni siquiera una oración podés hacer, aunque estén como diciéndote: pobrecito, ¿y qué le va a pasar? Y se va a morir, y pobrecito. Pero eso no te va a solucionar nada. Tu fe es en Jesús. 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 Cree doblemente. Cree doblemente. Sí, cree doble. Si creíste por un milagro y la cosa se puso peor, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar de creer? ¿Apartarte del Señor? ¿Irte? Mientras Jesús tenga palabras de promesa para ti y tú te alinees. Dije te alinees. Dije te alinees. Y el Señor te habilite en el lugar correcto, entonces estás listo para mirar el milagro, aunque sea la crisis mayor que la primera que tuviste. Vas a salir adelante. ¿Alguien entiende eso? Si es para él, déselo de verdad. ¿Sabe? Dice la Escritura que después que Jesús la tomó de la mano, me gusta en la Escritura este momento en el que Jesús la toma de la mano. Dice literalmente que Jesús la tomó de la mano y le dijo Talita Cumi, que quiere decir niña, levántate. Y dice que él la tomó de la mano. ¿Sabe? Estaba viendo en la Escritura que no muchas veces en los milagros que Jesús obra, él toma de la mano a la gente. La mayoría de las veces o le daba una palabra o le untaba lodo. Pero no siempre Jesús le daba la mano a alguien. No, son contadas. Si por lo menos ahorita puedo recordar solo esta vez y la vez que Jesús le da la mano a Pedro cuando se está hundiendo en el mar. Es las únicas veces que le da la mano a alguien, porque al paralítico, como que al paralítico era justo que le diera la mano, ¿verdad? Para que se levantara. Al contrario, le dijo: levántate. A Lázaro lo resucitó también y solo le gritó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y se sienta Lázaro. Pero aquí la Biblia dice que a esta niña la toma de la mano. Yo creo que el Señor, en el momento que estás viviendo, yo creo que hay un momento especial en el que en esta etapa Él está extendiendo tu mano, su mano, está extendiendo su mano hacia ti para levantarte. Él, para cambiar. Y cuando salgas de ese cuarto y cuando salgas de esa crisis, no vas a salir llorando. Y si vas a llorar, va a ser de gozo. Vas a salir riendo. Y aquellos que te vieron tendrán que asombrarse, aunque no se conviertan. Aunque ni se conviertan, no sé si se conviertan. Pero sabes una cosa, tendrán que asombrarse porque Dios está contigo. Y Él dice que después que la levantó, hay una palabra que me gusta. Dice que Él dijo esto:
Pero él la tomó de la mano, se levantó y dijo que le dieran de comer. ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Hay milagros que Jesús hace, pero hay cosas que Él no las hace después de ese milagro. Él resucita a la niña, pero no le da de comer. Él va a resucitar cosas en tu vida, va a resucitar en tu matrimonio, va a resucitar en tu hijo, va a resucitar. Él algo va a cambiar en esos días, pero Él no puede hacer lo que es tu deber: alimentar. ¿Qué vas a alimentar? No sé qué vas a alimentar. Tal vez la buena relación, la buena comunicación, la buena actitud, tal vez. ¿Qué parte vas a alimentar? Jesús sana a esa niña, pero Él dice: denle de comer. Y me llama la atención que cuando Jesús multiplica los panes, a Jesús no lo ven repartiendo panes. Usted no ve a Jesús repartiendo panes. Jesús multiplica los panes, pero Él manda a sus discípulos para que los repartan. Entonces Él hace milagros, pero hay cosas que en medio de ese milagro que Él hace, nunca las va a hacer por ti a menos que tú las hagas. Tómelo. Y si a usted le toca alimentar, ¿cuántos saben que de verdad Dios hizo un milagro de vida en nuestro país, habiendo un mínimo reducido de gente muerta? Bueno, pero ¿qué hacemos con un montón de gente ahora vivas y sin comer, donde no tienen sembrados, donde no hay casas, donde no hay nada? ¿Acaso no es nuestra deber y nuestra responsabilidad también, si lo quiere ver de esa manera? Señor, que no se muera. Señor, que no se muera mi hijo. Señor, que regrese a la casa. Y ahora estás molesto por la comida. Señor, que regrese mi marido. Y ahora peleas por el almuerzo que le tenés que dar. A ver, diga conmigo: cuando yo pido un milagro, agregado a ese milagro que Jesús hace, hay una responsabilidad mía a cumplir. ¿Qué parte tienes que cumplir en este tiempo del milagro que Jesús ya hizo? ¿Y qué parte te va a tocar cumplir en el milagro que va a hacer en estos días? Solo tú sabes. Ponte de pie. Pero una cosa te digo: en este tiempo te toca. ¿Dónde están los padres, las madres, los hijos, los hermanos, los esposos, las esposas? ¿Dónde están? Levante la mano. En este tiempo te toca incrementar el nivel de fe que has tenido. Y si creíste una vez, ahora el Señor te dice: confía. Si creíste en mí, si me buscaste para ser salvo, ¿qué te dice que yo no puedo obrar el milagro económico? Si me buscaste para ser sano de una enfermedad, ¿qué te dice que yo no puedo quitar todas las enfermedades? Si buscaste al Señor por una necesidad, ¿qué te dice que Él no puede solucionar todo? ¿Qué es lo difícil para el Señor? El que te proveyó para una cosa es el que te va a proveer para todo. Porque el que iba a sanar a la hija de Jairo de una agonía era el que la iba a resucitar también. Ay, me gusta eso. Quiero que te vayas de este lugar con esto: en el que confiaste hace un día, en el que confiaste hace un año, en el que confiaste hace una semana,
es el mismo que vas a confiar siempre. Déselo fuerte. Sí. Pero ¿por qué a veces no tenemos fe para continuar el segundo paso? Si te proveyó para una cosa, te va a proveer para el resto. Si te cuidó un día, te va a cuidar todos los días.